Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay. Señor Rodríguez Macay, buenos días. Carlos, muchas gracias por la invitación de siempre. A ver, el Medio Oriente sigue o está más movido que nunca, ¿no? En los últimos días o semanas hemos visto bombardeos de parte de Israel contra territorio libanés, contra este grupo de Hezbollah. ¿Cómo analizamos la situación de estos últimos días? A ver, yo creo que dices muy bien cuando afirmas que está más movido que nunca, porque es una regla, todos la conocemos, que el Medio Oriente siempre está movido, porque es un espacio, nos da mucha pena, pero es un espacio conflictual. O sea, siempre hay fuego, siempre hay enfrentamientos, siempre hay guerras, sean convencionales en algún momento o no convencionales como ahora, es decir, estados contra grupos terroristas o milicianos, como los llaman algunos. Por ejemplo, ya mismo el 7 de octubre se cumple un año de la guerra entre Israel, Estado, y el Hamas, que no es un Estado y que es un grupo terrorista, o sea, no convencional. Y ahora se ha trasladado desde el Hamas, que era el epicentro de todo el último año, hacia el Líbano. Y no es el Líbano como tal, claro, cuya capital es Beirut y está al norte de Israel, no, sino el Hezbollah, que es un grupo terrorista, también miliciano, así lo considera Israel, el grupo terrorista, con el que no es la primera vez tampoco que ha tenido intercambios. En los últimos, yo diría, 25 años, uno cuenta 3, 4, esta es la cuarta vez que hay un intercambio de fuego, y este es el más crudo, el más complicado, que mantiene el Estado de Israel contra un actor no convencional, hay que decirlo así para que la gente que nos ve y nos escucha, no convencional. ¿Por qué? Porque es no convencional, porque no acepta reglas, porque no conocen de derecho internacional humanitario, no conocen de los convenios de Ginebra. Entonces es una guerra, además que con un actor no convencional. No es una guerra regular. ¿Qué es una guerra regular? Otra vez, por ejemplo, Ucrania y Rusia. Dos actores convencionales. Regular. Este es irregular, porque es un Estado contra un grupo terrorista que no es un Estado. Claro, no estamos hablando de que Israel esté en guerra con el Líbano. Exactamente. Estamos hablando de que Israel está enfrentándose a un grupo terrorista que está dentro del territorio libanés. Ahora, una vez que ya hemos entrado, es bueno decir que tampoco es que sea un grupo cualquiera. Cuidado con eso. Estamos hablando de la Hezbollah, el grupo miliciano terrorista más fuerte del Medio Oriente. O sea, comparativamente con el Hamas, pues es un microgrupo terrorista en comparación con el Hezbollah. ¿Cómo no? O sea, incluso cuando a Hezbollah surge, acuérdate, cuando hay este proceso de la salida por la fuerza de palestinos que llegan en calidad de refugiados hacia el sur del Líbano, surge como una reacción al ataque de Israel, surge esta milicia, y desde entonces han hackeado gran parte de los procesos en el Medio Oriente, un aliado estratégico y natural de Irán, que sí es un actor convencional, ¿no es cierto? Y entonces han siempre sido aliados a su vez de otros grupos terroristas o milicianos como el Hamas. Jamás
y Hezbollah, los dos tienen cierto contubernio y además están apoyados por Irán, que sí es un actor convencional. Ahora, si estamos hablando de que Hezbollah es un grupo mucho más fuerte y más pesado que Hamás, ¿se espera que este conflicto sea mucho más violento? Sí, y dices muy bien, y es bueno decir con tu precisión, que aplaudo, que más violento, pero no más extendido en términos convencionales. O sea, en otras palabras, a ver, no vamos a ver, Carlos, a mi juicio, un enfrentamiento entre Irán e Israel, o Israel con Líbano. Se va a recrudecer sin duda alguna, pero entre Israel con Hamás y con Hezbollah. En estos momentos pareciera como que la guerra con Hamás en la franja de Gaza, que nos ha ocupado todo el año, ha pasado a un segundo plano. Y no digo porque no le importe a Israel, sino porque la situación con Hezbollah, digamos, se ha puesto peor, en tanto que Hezbollah tiene una capacidad de reacción, ha venido lanzando misiles hacia el norte de Israel. Yo conozco la zona. Como decir, el espacio en Metula, para que la gente que nos ve, Tumbes, ya pues Tumbes, una cosa así, ¿no? Reaccionan y han hecho que un grupo, un sector de habitantes del norte de Israel tengan que salir, pues. Y los ataques de Israel, y ahí podríamos entrar a hablar otro elemento en nuestra conversación, porque la reacción de Israel contra Hezbollah ha tenido dos niveles. Un nivel de guerra regular o convencional, bombardeos, y otro irregular y con lo que se denomina en el ámbito de la seguridad y defensa una suerte de guerra híbrida, porque se vale de elementos convencionales que se usan en las guerras, bombas, pero hemos visto en los últimos días como, por ejemplo, estos bucapersonas, los Vipers y los walkie-talkie, después, que no son mecanismos operacionales convencionales. Entonces Israel, guerra híbrida, porque usa los dos mecanismos contra un grupo terrorista. Eso es lo que está pasando y que ha llevado a que en las últimas horas tú has visto cómo hay salida masiva de la gente del espacio sur en Líbano. Líbano es un país pequeño, ¿no es cierto? 10.000 metros cuadrados y unos 6 millones de habitantes, pero es un país, digamos, estratégicamente importante, en tanto que siempre ha sido una piedra en el zapato, si quieres así, en contra de Israel, porque le ha pechado a Israel en diversos momentos de la historia reciente. Ahora, esta situación puede llevar a empujar a una, si bien ya ha habido bombardeos, puede llevar incluso a una incursión militar en la zona. ¿Se podría? Mira, yo pensaría que podría ser, sobre todo porque hemos visto en las últimas horas desplazamiento de tanques. Yo, digamos, conociendo la actitud de Israel, Israel no es pues para poner tanques en la frontera, es para cruzar como ha hecho en la franja de Gaza. Claro. Cruzaron, arrasaron y llegaron hasta la zona de Rafah. Eso podrían hacer, incluso con las advertencias que han hecho. El jefe militar israelí llamó a la gente a desocupar y han tenido que huir. Entonces, eso podría ser un escenario. Yo creo que en todo caso, si Israel ya consideró que los bombardeos han acabado, porque tú has visto los bombardeos en las últimas horas, han sido claro, estamos tremendos. Más de 500 muertos. Más de 500 muertos. Entonces, vendría la otra etapa, que es la etapa de arrastre. Ese puede ser una posibilidad racional y lógica que podría pasar, pero eso supondría, digamos, ya asumir que estamos frente a un escenario de una guerra no solamente total, sino permanente. Y eso podría, a mi juicio, seguir agrietando con otros actores no convencionales.
Y ahora te hablo de los hutíes, que son los rebeldes que están en el sur, en Yemen, en el sur de la península arábiga, el país más pobre de la península arábiga, Yemen, donde están los hutíes, los rebeldes, que ya dijeron ayer que en el espacio de solidarizarse, ¿no?, de coadyuvar con el Hezbollah, podrían también, digamos, tener algún nivel de participación. Todo esto es muy malo, por supuesto, para la paz, claro, retrotrae todo. Yo veo a un Israel, digamos, decidido. Israel toda la vida ha vivido rodeado del mundo árabe bajo la amenaza de su extinción. Hezbollah dice muy claramente que ellos buscan la extinción del Estado de Israel, como lo dice Irán. Es muy complicada para la vida para los israelíes. Conozco lugar, he estado en Israel, viven siempre con el sobresalto. Es muy complicado. Y yo diría que más allá de que Israel tiene un enorme poder, hay que hacer una valoración, porque está rodeado de una amenaza permanente, por supuesto que no justifica estos actos que acometen, incluso muriendo civiles, muriendo niños. Sí, claro. Claro que sí. Ahora, en medio de este conflicto hay un actor que siempre está desde lejos, pero presente, que es Estados Unidos. Muy bien que lo digas. Y está de lejos, pero está más cerca que nunca. Y no solamente porque sea un aliado estratégico con Israel, sino por el petróleo. El petróleo lo quieren todos. Yo digo siempre, si no hubiera petróleo en el Medio Oriente, seguramente la importancia capital que tiene ese espacio geopolítico sería distinta. Pero vamos, la lectura de hoy es Estados Unidos demócrata. Se supone que con un Estados Unidos demócrata, la relación con el gobierno de Benjamín Netanyahu ha debido ser una relación, digamos, poco amical, como la tiene normalmente el gobierno de Israel con los republicanos. Mira los tiempos en los que se llevaba muy bien con Donald Trump. Pero ya hemos visto la actitud de Joe Biden en los últimos tiempos. Él le ha puesto cortapisos de tensiones, lo ha llamado a Benjamín Netanyahu y al régimen a detener. Le preocupa mucho a Estados Unidos de hoy lo que está pasando con Hamas primero y con Hezbollah ahora. Y no he visto, ya que hablamos de Estados Unidos, la verdad que no he visto un protagonismo de Kamala Harris como candidata que es a la presidencia de Estados Unidos, sentando una postura, una posición, por lo menos en lo inmediato, con lo que viene pasando en el sur del Líbano. Ahora, estamos hablando de que Estados Unidos ha llamado muchas veces a Benjamín Netanyahu a, digamos, parar un poco la mano. Correcto. Sin embargo, veía unas declaraciones del ministro de Defensa israelí, que decía que Estados Unidos les iba a dar 5.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar. Sí. ¿Cómo se puede analizar una situación? Por un lado te pido, oye, para la mano, pero por otro lado te fortalezco militarmente. Eso puede verse aquí, por ejemplo, en nuestro país, en otro lado, como incoherente. No, es una práctica estadounidense distintiva entre la visión de la política internacional estadounidense sobre el Medio Oriente y lo otro es el apoyo estratégico para que no quede vulnerable el aliado estratégico. Claro. Entonces ellos tiran y jalan. Es un ejercicio de equilibrio que es una práctica que tiene ya tiempo la diplomacia estadounidense desde los propios tiempos de Henry Kissinger. Y eso le ha dado algún nivel de resultado. ¿Con qué objetivo? De no congelar la vinculación. En algún momento estuvo la cosa medio complicada, acuérdate, entre Benjamín Netanyahu y Barack Obama. Inclusive llegó a Estados Unidos de América, fue a Washington
nunca fue a la Casa Blanca y se fue al Capitolio. Te hablo de Benjamín Netanyahu en los tiempos de Barack Obama. O sea, ese escenario, digamos, hasta ahí ha podido llegar, pero en un paso como frontal contra Israel, yo creo que sería un Estados Unidos que se disparara a los pies, y no hemos visto eso porque hay un núcleo duro estadounidense en el interés de Estado, de lo que significa para el hegemón del mundo el Medio Oriente y particularmente Israel. Ahora estamos hablando de que ya se cumple casi un año, ¿no?, de conflicto Israel-Hamás. Usted me comentaba que ahora, digamos que no es que este conflicto haya parado, simplemente los ojos han pasado al conflicto Israel-Hezbollah. Ahora puede pasar al nivel de hutíes, ¿no?, si es que se expande, pero por lo bajo, si bien no estamos hablando de una guerra convencional porque no son entre naciones, por lo bajo está el apoyo de Irán a estos grupos, ¿no? Siempre, y hay que decirlo así, no existe ningún elemento probatorio expreso, directo, externo, visible, pero todos hemos revisado, conocido, leído, etcétera, que el régimen ayatolá teocrático de Irán pues apoya al Hamas, apoya al Hezbollah, ¿no es cierto? Les da insumos, armamentos, logística. Mira, los túneles que se han encontrado en Gaza, eso, la capacidad para poder hacerlo en términos reales por parte de Hamas no la tiene. Ahí tiene que haber un apoyo externo. Resulta que ahora se han encontrado también otros túneles en el Líbano. Unos túneles que sabe Dios qué distancias tendrán. Entonces ahí eso nos permite concluir que hay un apoyo logístico, material, de grandes dimensiones. Permanente. Y permanente, que no podría esperarse solamente de una milicia terrorista. Hemos hablado de que hay gran cantidad de fallecidos en las últimas semanas, hay más de 1.800 heridos, pero hay un tema que también preocupa, el tema de los desplazados, ¿no? Personas que se ven en medio de una guerra en la que ellos no tienen nada que ver. Hay miles de desplazados. ¿A dónde va tanta gente? Y qué bueno que lo digas, porque siempre con el objeto de que la gente que nos ve y nos escucha lo podamos comprender mejor. En ese caso, estos desplazamientos, porque se producen dentro del territorio de un Estado. O sea, los libaneses de la zona de Beirut viajan un poco más al norte, se mueven dentro del país. Si salen del país, dejan de ser desplazados y se convierten en refugiados o migrantes. Pero en verdad, para mirarlo como asunto de fondo, como muy bien lo tocas, pues eso es realmente complicadísimo. Gentes con lo que tienen en la mano tienen que salir. El bien jurídico máximo, que es la vida, está en juego. Hay advertencias de Israel, es verdad, tienen que desocupar, tienen que estar alejados de aparatos que pueden ser objeto de voladuras por actos explosivos, ¿no es cierto? Pero los civiles, Carlos, nunca deben ser objeto del marco de las guerras. Por eso existe el derecho internacional humanitario, que dice que cuando dos partes están en combate, el derecho internacional humanitario opera para minimizar la guerra, no la detiene, no es objeto de detenerla, ¿no es cierto?, para velar por la integridad del que no participa en la guerra, pero está en medio de ella, claro, que son los civiles. Y ahí están pues los convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos, que nos dicen claramente que es lo que tenemos que mirar, núcleo duro de derechos que son irrenunciables, pétreos, aun cuando haya una guerra como la que hoy se está produciendo, guerra o conflicto, el nombre que quieran, porque de acuerdo al derecho internacional humanitario clásico del pasado, era el derecho de la guerra. Hoy se habla del derecho de los conflictos armados internacionales o no internacionales. A ver, señor Rodríguez Mackey, y para ir terminando, ¿cuál es
según su óptica, el futuro inmediato de la situación en el Medio Oriente en medio de estos conflictos? Esa es una muy buena pregunta y yo no quisiera hablar sobre la base de una bolita mágica porque ni tengo esos talentos ni vocación de Nostradamus, no, pero sí un poco de perspectiva. Y yo creo que no vemos, Carlos, escenarios para negociaciones, escenarios para primero alcanzar el alto el fuego. Mira cómo se ha trasladado la guerra de Hamas a Hezbollah con Israel y hay todavía rehenes que deben ser atendidos. Eso ha pasado a un segundo plano en este momento. A pesar que el frente interno israelí es complicado para Benjamín Netanyahu. Pero entonces no veo escenarios de negociación, primero para el alto el fuego, que es lo inmediato, y segundo, que es más grave, para mirar el asunto de fondo, que es el asunto entre Israel y Palestina, y que tampoco lo podemos ver porque el mismo Estado palestino está dividido. Tienes un gobierno que está con Abu Mazen en Cisjordania, en Ramallah, y tienes a un grupo miliciano terrorista que actúa en la Franja de Gaza, distante y separado, y actúa por su cuenta desde que ganaron las elecciones en el 2006. Hoy es verdad diezmados, pero entonces Palestina está partida. Entonces eso imposibilita para que el otro actor, que es Israel, se pueda sentar en una mesa con otro actor convencional que se llama Palestina, como se hizo entre Isaac Rabin y Yasser Arafat en 1993, después de los acuerdos de Oslo y de lo que procuró el Cuarteto de Madrid. Y resulta que al final, viste cómo lo mataron a Isaac Rabin, y tiempo después dicen que murió envenenado, sabe Dios cómo, Yasser Arafat. No hay condiciones para procurar un espacio de esa paz permanente que muy bien se merecen palestinos e israelíes. Panorama bastante complicado. Ha hecho un análisis bastante didáctico de la situación que se vive allá. Estuvo con nosotros el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Queremos agradecer la entrevista. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bien, yo los invito a seguir el canal y venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.